la hermosura de tu santidad. Yo me postro ante tu altar, pues tu amor eterno es Dios. Hola hermanos, estamos en el culto de la tarde y vamos a ver antes de empezar. Amado Padre, venimos ante su presencia, ante el trono santísimo y entramos por medio de Cristo, siempre que abrió el velo para poder entrar. Esto se podía hacer una vez al año, el día de Yom Kippur, nada más, lo podemos hacer cada vez que entramos, como dice la carta de los Hebreos, ¿no? En el día y ayúdeme, hoy me toca un tema muy difícil y como decía Pablo, ¿quién está preparado para esto? Quizás no sea el más indicado, porque todos los cristianos que nos vemos, nosotros decimos, me queda el hombre de mí, que me llorará este cuerpo de muerte. Y cuando veamos como Isaías 6, versículo 3, vemos su santidad y la hermosura de su santidad, y nosotros también nos atrevemos a decir como Pedro, aléjate de mí, Señor, porque podemos reconocer, nosotros nos decimos, hay un campeón dentro de mí, yo hago esto y yo puedo aquello, si no, miramos y vemos ante usted y como se decía antes, cuando usted aparecía, le decía, ay, muerto soy, decía, no, porque usted aparecía con su santidad y cuando usted aparece, como usted decía, quítate el calzado por el lugar que te hizo ese santo y quien se atreve a hablar de estos temas son muy difíciles y muchos no se atreven por es un tema tan difícil, pero hoy me toca tocar lo que es su santidad, su hermosura de su santidad. Ayúdeme y ilumíneme ante usted y aquellos que van a escuchar este tema que hablan de lo que es usted, de ese atributo que sabemos lo que es su santidad y nos muestra lo que somos nosotros, ¿no? Gracias en el nombre de Cristo, cuento con su Santo Espíritu, pues más que nunca necesito del Paracleto, no, que es el Santo Espíritu, que me ayude y ilumine nuevamente mi gracia. Ahora toca un tema, uno de los atributos de Dios, creo que es el más divino, que de todos, ¿no? Vamos a hablar más adelante de la justicia, de la ira. Se habla mucho del amor de Dios, pero poco se habla yo creo que en ningún lado vi en la iglesia Dios es santo. Pero sí he cansado de ver acá en Margarita la iglesia Dios es amor. Pero nunca he visto la iglesia de Dios es santo, por lo menos no me ha, Dios Kadosh nunca he visto así, pero he visto otras cosas, el poderoso, el rey de reyes, pero no he visto por lo menos, y hoy me toca hablar de la santidad de Dios, ¿no? Me he armado toda esta semana, de lo que más pude, buscaba información, desarmado, buscaba cosas, buscaba puntas acá para allá y sacaba de todo, ¿no? Cuando empiezan estos cursos siempre que voy a leer tantos libros y al final no termino estando aquí, siempre buscando diccionarios de acá para allá y siempre tratando de preparar. Y vuelvo a presentar lo que he buscado toda esta semana, ¿no? He tenido una semana agitada, a pesar de eso he intentado estar, ¿no? Como dije en el curso de la mañana, estuve trabajando en eso ayer y hoy me van a citarme de nuevo, ¿no? Espero que sepan disculpar y vamos a hablar, ¿no? de lo que es este atributo de Dios, ¿no? Vemos que Dios es santo, Dios es perfecto. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que Dios carece de toda imperfección, ¿no? O sea, de todo defecto que pueda, como nosotros tenemos, Dios no tiene no defecto, sino que Dios es completamente perfecto, no tiene ninguna imperfección moral, a diferencia de cristiano o el impío, que él sí, ¿no? Entonces, yo estoy buscando un par de palabras, como siempre hago, para ver, he buscado palabras en el griego como cajiasmo y santificación, y sabía que bueno, esto no habla, ¿no? Cajesú, me digo tampoco. La que más encontré fue que es cagiotes, ¿no? Que hablaba de la cualidad santa de Dios, ¿no? Hasta hace un rato, buscando información durante toda la semana y tratando de lo que más puedo, ¿no? Buscar. Y debido al antiguo, un diccionario hebreo también, he encontrado una palabra acá que hablaba de santo, ¿no? Que era lo más cercano que podía hablar y hablaba de la santidad de santo de Dios. Y la palabra encontré que era Kadosh, ahí, ¿no? Hablaba de ese atributo de Dios con mi palabra, más o menos.
no es como el ser humano, a ver, no es como el cristiano, ¿no? Nosotros somos vistos en Cristo Santo, o sea, estamos santificados por medio de la obra de Cristo. Dios nos ve ahora santos, o sea, pero por medio de la obra, eso es lo que somos nosotros, sí que es santo. Ustedes ven las epístolas que están los santos en Roma, y ahí sí vamos a encontrar siempre los santos. Pero Dios mismo no es que buscamos la santidad, en el sentido no es que buscamos, porque vamos a ver en Romanos que no nos estamos buscando para ser santos, ya somos santos. Pero Dios es santo en sí mismo, no es que tiene que ir perfeccionándose y cada vez para ser santo, ¿no? Dios ya es un atributo mismo de su persona, ya es santo. Nosotros cada vez vamos creciendo en santidad, cada vez crecemos y nos vamos apartando del pecado. Dios es Dios, como dice primero Juan 5, ya está apartado, no hay ninguna tiniebla, es santo de por sí mismo. Vemos que vamos a ver que este atributo es uno, creo, por lo menos para mí, creo que para mí, todos yo sé que Dios es perfecto en todo, pero es uno de los atributos que creo que está, a mí, pero quizás me equivoco, que está más relacionado con los demás, porque no se diría de nada que sea justicia de Dios, que sea ira de Dios, que sea amor de Dios si no fuera santo, que se diría no que sea justo, que no está. Vamos a ver que la santidad de Dios está relacionada con todos los otros atributos de Dios, ¿no? Vamos a ver que cuando Dios castiga el pecado es por su santidad, cuando Dios se enoja es por su santidad, cuando Dios se juzga es por su santidad. Todo viene relacionado por su santidad. Y por eso cuando me tocó hablar de este tema, son temas, ¿no?, que son muy, nosotros nos abren los oídos por lo menos y los ojos espirituales, ¿no? Y empecé a estudiar y vi lo que era mi Padre, mi santidad, la santidad de Él y la hermosura de Él. Y digo, Padre, a veces uno de estos temas no me gustaría hablar, porque no es que uno dice, también capaz que anda peripateo caminando, no. Pero uno cuando ve a un Dios tan santo, pero tan santo, 3 veces santo, y uno se mira y ya sé, como dice Pablo, ay, hombre de mí, ¿no? O sea, como Job, como hablaba, y a pesar de que estamos tanto en Cristo, nosotros, a mí por lo menos, no me cuesta hablar de la santidad de Dios, porque veo que si no fuera por Cristo, nosotros a veces no caminamos, pero a veces tenemos malos pensamientos. A veces esta semana yo no es que inclusive me enojé con alguien, no que era cristiano, y pasó eso y yo dije, ¿cómo? Yo siendo cristiano no puedo decirlo así, me enojé porque justo, pero y a veces ponemos a hacer cosas, o con el codiciado, y llegado por el y tenemos pecado todos, porque todos tenemos pecado, ¿no? Pero a veces me cuesta tanto hablar de eso, o sea, de esto, ¿no? O sea, porque puedo apreciar lo que hizo Cristo en la cruz. Si no fuera sido por Él, de verdad, yo le dediqué tanta gracia a Dios porque dio a su Hijo y murió por nosotros. No quería dar más vueltas, quería hablar esto que a mí me emocionó que voy a hablar. Decía, vamos a hablar de la santidad de Dios y hablo así como vamos a hablar de cualquier cosa. No, es un terreno que tenemos que alzar unos pies porque el lugar que vamos a pisar es santo, ¿no? Entonces vamos a ver. Hice esa introducción, ¿no? Fíjese en Éxodo, ya leo un par de textos, después yo me enseñaba a leer un par de textos que yo tengo que leía ahí, para que lean. En Éxodo 15:11, voy a leer que dice magnífico en santidad, ¿no? Vamos a ver que es magnífico en santidad. Ahora yo me gustaría que empiece un texto que tenía, que muchos, no sé si están Levítico, me parece que es 11:44 puede ser, ¿no? ¿Está ahí en el papelito? Ahí en el costado, 44 puede ser. Escuchó que Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras cosas personales con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ahí está, entonces dice Dios, que Dios, en el Antiguo Testamento, que Dios es santo. Por eso nosotros que está hablando, alguna vez está hablando al pueblo de Israel, ¿no? Sí, claro, vamos a pasar al Nuevo Testamento también con un rato. Hay un papelito ahí, Isaías, me refería 6:2, me parece, Isaías 6:2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Y el 3? Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí está, ahora después vemos el Isaías 50, no sé cuál está ahí, pero dale un ratito. Fíjense que dice 3 veces santo ahí.
Y cuando hablamos, porque este Carlos también, porque por ahí en el caso lo vemos que se está filmando, ¿no? Y que están escuchando, que cuando se habla de Dios, no se habla, no dice Dios es justicia, justicia, Dios es amor, amor, no nombra tres veces amor, amor, como tanto se le da, sino se dice 3 veces santo, se nombra 3 veces la santidad. Mucho podría hablar, bueno, hablamos de la Trinidad, no habla de la Trinidad, porque si lo quiere relacionar, porque quizá uno dice, no, hablando del Padre, Hijo, que Dios Santo, no está bien, no registemos. Lo que quiero tocar es que se nombra 3 veces la santidad de Dios. Fíjese que se va tratando 3 veces la santidad de Dios, ¿no? Y ahora si querés, Isaías 57, me parece, no, 51, 17 me parece que no. Puede ser que está anotado en el papelito que... Isaías 50, estoy. No, ahí en el papelito es 57, se dejé anotado. Ya me dice 57, 15. Porque así dijo, el arte sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice, yo soy el santo que habita en la santidad, dice. Sí. Así dijo el santo que habita en la santidad, ¿no? Dice que el mismo Dios mismo se define el santo y que él habita en la santidad, ¿no? Como él define donde está habitando, ¿no? La hermosura de su santidad. Fíjense en el Salmo 89:35, que tengo, leer dice así, una vez, dice una parte del Salmo, ¿no? He jurado por mi santidad, ¿no? Fíjense que cuando Dios jura por sus atributos, cuando está jurando, jura por qué. Siempre jura por qué, por su santidad, ¿no? Siempre está jurando, jura por su santidad, ¿no? Quería decir algo que yo le dije a la mañana, pero lo voy a decir también a la tarde, que justo viene en el Salmo 30, versículo 4, dice así, cantad Jehová vosotros sus santos y celebrar en memoria de su santidad. A la mañana lo dije, pero lo voy a repetir de nuevo. Este salmo me está acordando de algo porque yo estaba en esa mega iglesia, grandísima, ¿no? Y había gente que cantaban, y no sé cómo se llamaban, le dicen adoradores ellos. Y dije, pero dice que lo que dice este salmo, dice, vosotros sus santos, y celebrar en memoria de su santidad. Yo lo veía, y yo me acuerdo de una parte que me dije a la mañana, ¿no? Que decía, a vos te toca hacer el ayuno, y a vos tenés que hacer el ayuno. Y yo, no, yo estoy haciendo, y yo me acuerdo un día con mi señor, con ella le líder, ¿no? Y hablaban como el ayuno era como algo religioso. No, yo no puedo, estoy comiendo una galletita, y yo miraba acá, porque para mí ellos no me dejaban pisar este lugar porque yo decía que era el altar santo, eso, ¿no? Que bajaba la presencia de Dios ahí en ese lugar. Y todos sabemos que la escritura de Dios no habita en el templo de ellos por el problema, sino habita en nosotros. Nosotros somos ahora el templo. Y todas esas cosas, ¿no? Y este texto me hace acordar eso, de que ellos creían que eso es su lugar, el país son los santos, que muchos creen que Dios está en leche, pero no. A veces pienso que no entienden mucho cuando hablan de esto, ¿no? Porque creo que seguían por lo que dicen estos pastores, ¿no? Y bueno, me llamaba la atención, ¿no? Gracias a Dios, por lo menos Dios me sacó de esos lugares, ¿no? Pero, ¿cómo podemos ver la santidad de Dios si uno no? Y digo, bueno, Dios es santo, pero ¿cómo puedo ver la santidad de Dios? ¿Dónde se puede reflejar? Si esto se puede notar los apóstoles, ¿cómo podemos ver? Fíjense, la santidad de Dios se refleja, o se la podés encontrar, si vos querés, la podés ver en la palabra, o sea, en la Biblia, ¿no? O sea, fíjense, voy a leer un texto, uno o dos textos. Voy a leer Romanos 7:12. Entonces, un pedacito. Si querés buscarlo todo, vamos a buscarlo, si no, yo leo un pedacito. Entonces está así, Romanos 7:12. El precepto de Jehová es uno, que al mundo de los ojos, el temor de Jehová es igual que en el Salmo 119. A ver, no buscas Romanos 7:11, porque yo estaba buscando no. ¿7:12? Sí, el 7:11, por favor. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Está bien. O sea, la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿No? Sí. Entonces fíjese que dice la ley, o sea, la verdad es santa, el mandamiento santo no es que la ley es mala, la ley es santa, nosotros no podemos cumplirla, ¿no? Pero fíjese que la ley es santa,
podemos ver mis palabras son espíritu y verdad. La ley de Dios es mismo, es la ley, o sea, Dios mismo es. Y ese es el Salmo 19, 8 y 9 dice así: que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todo justo, ¿no? Siempre vemos que en la palabra de Dios aparece la ley, puede buscar por todas partes, puede buscar el Salmo 119, todos los 170 y pico de los versículos que hay en Salmo 119, pero a ver que habla de la palabra de Dios que es santa, que los mandamientos, los preceptos de Dios, y Dios se refleja en su palabra, en su ley. Fíjense con lo último cuando dice: alejaos de mí, hacedores de maldad, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumplieron su ley, es un Dios santo. Por eso murió Cristo, por nuestros pecados, ¿no? Otra de las cosas donde se reflejó su santidad de Dios, se reflejó en la cruz, ¿no? Como empezó el video, no sé qué video mencioné la cruz en la cruz, me parece en el video de Cristo, ¿no? Cristo no está más, es la cruz, Cristo resucitó, ¿no? Pero se reflejó en la cruz la santidad de Dios. ¿Por qué? También se vio la justicia y el amor. Pero voy a hablar de la santidad en la cruz. Muchas veces habla de la justicia y el amor en la cruz, pero voy a hablar de la santidad que si no hubiera sido por un Dios santo, que Él preparó, ¿no?, a su Hijo y dispuso, ¿no?, que muriera en la cruz por nuestros pecados y llevar el pecado de muchos, ¿no?, de los impíos, nosotros estamos perdidos, fue por su santidad, nosotros habíamos ofendido su santa ley, ¿no? Cristo vino a salvarnos también, pero a reivindicar la ley que fue mancillada, pisoteada por el hombre, ¿no? Y es la santidad de Él la que se ofendió. El hombre ofendió, el hombre impío ofende la ley, pisotea la ley. Entonces, patea la santidad de Dios cuando dice: no quiero hacer lo que dice en su palabra. Ofendemos su santidad. Es un agravio. Es como esos romanos que escupen así en la cara de Dios, cuando quiero hacer esto. Entonces muchas veces yo le digo muchas veces: no dice la palabra de Dios. Digo: mirá, hasta acá escrito. Porque pensando que tiene tanto espíritu me va a escuchar, y a veces no escuchan, y entonces me di cuenta que no tienen el mismo espíritu, ¿no? Si por lo menos me dijeran: sí, mira, lo intento, estoy luchando, o me estoy poniendo, pero muchas no quieren saber nada, ¿no? Que no hay Dios, y levantan su puño contra Dios, ¿no? Pero vemos que Dios va a castigar el pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen en proverbio que el perverso es abominado, o sea, porque Dios no lo quiere, pero Dios dice que Dios se abomina, ¿no? O sea, al perverso. Y Dios va a castigar el pecado, Dios castigó el pecado, Sodoma, Gomorra, y vemos tantas cosas como Noé, y tanto que puede buscar la vida está llena como Dios castiga, va a castigar y así va a venir, va a haber un juicio. ¿Por qué? Porque no entendió la ley de Dios, ¿no? No sé si se elegí un proverbio, me parece yo ahí, de Proverbios 15, pero si querés leer la Habacuc 1.13, pero no... ¿Habacuc 1.13? Sí. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque pesan los menospreciadores y callas cuando destruye el impío a lo justo de él. ¿Sí se acuerdan de la palabra? Ahí es impío, cara, ¿no? O sea, la palabra impío. Esa la vamos a buscar, me tomé un tiempo en esta semana de buscar. ¿Por qué? Me llamó la atención, de verdad, no la estudié de ningún lado, o sea, me llamó la atención, además digo: ¿qué es la ira de Dios? ¿Qué te vas a enojar? Y buscaba por los proverbios, y fui al diccionario mío, y busqué la palabra, ¿no? Porque veo que Dios se enoja, y me llamó la atención, busqué de nuevo, una noche, y noté. Y vi que el impío lo hace. Incluso la ira de Dios, dice Romanos 18, que viene sobre el impío. Después el impío lo ve, y Dios con el impío, quería saber que era el impío yo. ¿No sé si tenés proverbio 15 muere? ¿Puede ser? No me acuerdo bien, porque es una cosa de... Algunos las tengo en la cabeza, pero me parece que el proverbio 15:9. Abominación es activada el camino del impío. Ahí está, el impío, ¿no? Fíjese que está de nuevo una vez más el impío, ¿no? Y el Salmo 5.5 lo podemos buscar, que eso no lo busqué, por favor, es el último que te voy a hacer, ya todo mirado. Pero fíjate todas esas palabras, como fíjate que sí te habla de impío, de iniquidad, y son cosas que me llamaban la atención, y quería buscar bien, ¿no?
Somos 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y yo me utilizo la palabra iniquidad, así se tiene que ver. Los que hacen iniquidad, digo yo. No, disculpe, estoy hablando de esta publicidad, la que dije las cámaras y todo. No, simplemente lo que pasa es que tuvo la alabanza de 5 minutos. Perdón, ahora sí, perdón. Me llama la atención impío e iniquidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo impío? Dios aborrece iniquidad, toda iniquidad y impiedad. Y decidí poner una mano a la basura y ¿qué era esto, no? Y fue esto, ¿no? Y me pregunté, bueno, no es para el impío, pero una pregunta que me vino a mi mente, y sé pues como vos pensás algo yo, o lo que están escuchando, es que yo no puedo hacer iniquidad. Y bueno, no, que yo estoy santificado, Cristo Jesús. Y después me di cuenta que yo puedo hacer iniquidad. Y cuando fue como por la vida busqué, ¿no? Yo puedo hacer iniquidad como soy cristiano. Y busqué el significado de iniquidad, de iniquidad, y me encontré y mis ojos fueron alumbrados, y dije, miserable hombre de mí. Porque ahora entendía Pablo, ¿no? Cuando Pablo vio el 10º mandamiento, y codilla. Y claro, que agarré y puse a mirar y busqué, y voy a compartir con ustedes y con cada mi cosas. Para mí no, el fruto, ¿no?, del trabajo que buscando, que me asombré. Iniquidad, que decir Hawa, no Hawa, en el griego, ¿no?, que es AWH, ¿no? Pero veo más que la palabra lo que está. Aquí dice hacer iniquidad, ¿no? Esto. El significado de doblar o desviarse del camino. Se usa como sinónimo de falta. Eso quiere decir pecar, ¿no? Ya de todo lo que anoté en los apuntes, es una verdad todo lo que busqué para compartir, ¿no? En Salmo 106, versículo 6, busqué y decía, hemos pecado, o sea, acá, ¿no? Como nuestros padres hemos hecho iniquidad, acá. ¿No? Hemos actuado, fíjese, hemos actuado impíamente, raya, no, sí, me decía raya, ¿no? Es decir, bueno, y busqué todo esto de lo que vamos a tratar de hablarlo, o sea, explicarlo, hermano, que lo que estoy buscando. El significado básico de abón, o sea, de iniquidad, que viene en el hebreo agua, porque sería que yo lo encontré por abón, es iniquidad. El término indica una ofensa, esto es lo que me llamó la atención. El término indica una ofensa intencional o no contra la ley de Dios. ¿No? Por eso mismo el significado de pecar es fatal. ¿No? Entonces yo digo, bueno, iniquidad, ¿qué es esto? Fíjese, acá el pueblo mismo de Dios, como sería de la iglesia, ahora dice, hemos pecado impíamente, o sea, dice, y después usted terminó si iniquidad, ese término indica una ofensa intencional o no. Y si, claro, uno cuando peca, que yo no puede hacer esa iniquidad, digo yo, me puse a pensar, que sería Pablo o Pablo Caro, sí, yo creo que sí, no me puse a pensar, claro, cuando nosotros intencionalmente, o no digo, no voy a hacer este mandamiento, o aquel de Santiago que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, está pecando, me parece que dice, ¿no? Entonces sí podemos hacer iniquidad, y yo me nombraron los ojos en el entendimiento, y digo, yo no sé, peco, o sea, ya sabemos que nosotros pecamos, no es algo acordamos. Pero me llamó la atención de llegar a la iniquidad que solamente en el mío, que no está con el Señor, no que mal pensaba así yo, pero me asombré y digo, puedo hacer iniquidad. Y yo digo, bueno, pecado, utilizando la palabra más tarde, de iniquidad, y seguí entonces más buscando, y me encontré que sí, fíjate que el pueblo de Israel, fíjate, a ver, en Ezequiel, fíjese, en Ezequiel 39-23, fíjese que Dios castigó, o sea, a su pueblo, no porque se había rebelado contra su ley. Entonces, esta iniquidad cuando la persona peca, o sea, cuando ofendiendo la ley de Dios, dice, no, los 10 mandamientos no pasa nada, no tendrás dioses frente ante Dios, el primer mandamiento, el segundo mandamiento, no darás el nombre de Dios en vano. Y muchos que son los mandamientos que están, ¿no? O sea, no que dice, no te ganás, o sea, bueno, al final se dice que solamente damos familiar, que solo mirar, y todas esas cosas, y dice que están vigentes, no todos son los 10 mandamientos. Y fíjense, pero para la alegría de nosotros, o sea, para nuestros corazones, estos son para aquellos que de verdad
entienden la plena santidad de Dios. Por eso fundamento mucho para esta vez, quizás si estás siguiendo escuchando el video porque te interesa, pero muchos quizás ya lo hayan apagado el video y no les interesa, está aburrido. Pero aquellos que sí van a seguir la parte 1 y la parte 2 que van a ver porque de verdad les interesa la plena santidad de Dios. Y yo te diría que hoy, si no has visto otro video, por lo menos terminas de ver estos dos, este de ahora y el otro, pues dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es importante que conozcamos a nuestro Dios para saber, ¿no? De que Dios es santo. Fíjese que Dios, en Salmo 34:67, dice que Dios perdona la iniquidad. O sea, pero ¿cuándo perdona? Si Dios se arrepiente. Perdón, si nosotros nos arrepentimos, Dios perdona y porque es algo para la ira. Entonces Dios puede perdonar a nosotros nuestros pecados, ¿no? Entonces, para nosotros hay misericordia. A pesar de que somos cristianos, nosotros podemos hacer iniquidad, podemos mirar la ley de Dios impresionantemente. Muchas veces decimos somos cristianos y Dios me va a perdonar. Pero eso Dios ya ve la intención del corazón y sabe que está queriendo jugar con el que nadie puede engañar. Es cuando vos pecás, pues sos vencido por el pecado, Dios confesamos el pecado y Dios nos perdona, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos perdona. Sí que estoy en Salmo 32, sí, pues te acuerdas cuando David había pecado, o sea, había adulterado, entonces mandó a matar incluso al marido de ella, y cubrió, no sé si cerca de un año por ahí, y Dios traía castigo hasta cuando mandó profeta. Pero ya Salmo 32, sí, viene hablando y dice, confesé mi iniquidad, ¿ves? Confesé mi iniquidad, ¿y qué pasa? Dice, mi pecado te declaré, no cubrí que mi iniquidad. En Salmo 51, versículo 2. Esa iniquidad que él había violado, la ley de Dios, lo que Dios había mandado, él lo violó eso, o sea, ¿no? Ofendió a Dios. Y él, o sea, no estamos hablando de impío, estamos hablando de Dios, o sea, sería un cristiano, ¿no? David, ¿no? Que su corazón hecho con forma de Dios, y él mismo haciendo David, pisotear a los reyes. Entonces digo, vemos que nosotros podemos pisotear a veces la ley intencionalmente o no. Pero fíjese en Isaías 53:11 dice así, hablando de Cristo, fíjese que dice así, de que Cristo dice, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. ¿De quién? O sea, de ellos. Está hablando de nosotros, de los muchos que Cristo iba a morir, iba a llevar nuestras iniquidades. Entonces, podemos ver que en Cristo, nosotros por la sangre de Cristo, cada vez que pecamos, o hacemos iniquidad a nosotros, estamos mirando esa santidad de Dios, pero en Cristo tenemos perdón, que se nos llevó nuestras iniquidades. Estamos en 32, como me parece en Romanos 4, dice que viene a enterar del hombre, decía que Dios ha perdonado, ¿no? sus iniquidades, ¿no? Y Dios perdonó todo y perdona todo el pecado, que tenemos un corazón contrito y humillado ante Él. Y vemos que Dios puede perdonar, ¿no? nuestros pecados, ¿no? Y nuestras iniquidades. Entonces, para ir viendo, vemos que sí podemos hacer iniquidad. Y eso me llamó la atención a mí, ¿no? Porque violamos esta cosa que yo me quedé asombrado, así. Digo, yo puedo hacer iniquidad. O sea, antes digo, bueno, peco. Pecado, bueno, o sea, suena acá no es que yo pecado, pero me sonó muy fuerte, la verdad, iniquidad me puso triste. Porque digo, puedo ofender a un Dios santo. Y cuando conocer la santidad de Dios, no queremos ofenderlo. Es como de estar algo puro y se vale tirar. Es como que soltea la sangre de Cristo, ¿no? Y te pone triste, ¿no? También me pone triste, ¿no? Porque uno seguimos en estos cuerpos queriendo ser revestidos y no ser más así. Pero aquellos que son cristianos van a entender lo que estoy hablando, ¿no? O sea, todo cristiano se mira adentro y sabe. No está diciendo, mira cómo me pega, mira cómo yo... No, el verdadero cristiano se mira adentro, se analiza el mismo, donde lo dice 13:5 y se mira. Adelante se ve lo que es. El pecado está en adentro y vemos lo que hacemos a Dios. Y entonces, eso nos debe entristecer y contristarnos en nuestro corazón, ¿no? Porque ofendemos la santidad de Dios. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, que sí podés hacer iniquidad y podés pisotear a veces la ley intencionalmente o no.
Otra de las cosas que me llamó la atención fue la palabra inmundo, ¿no? O sea, dije, bueno, inmundo hablaba también, o sea, de personas, ¿no? ¿Se acuerdan que que cuando estaba antes decía inmundo, inmundo, inmundo? Decía que venía con tenía que gritar inmundo, que era leproso. ¿Por qué? Porque él tenía que andar separado de los demás, ¿no? Y fueron palabras que estuve buscando, ¿no? En Levítico 13:45, y veía que Dios, o sea, nos separaba para que ellos no estuviéramos contaminando a los demás, y me llamó la atención, ¿no? Entre todas estas cosas, pero lo que más o menos me llamó la atención fue eso que leyó mi esposa, que fue de Proverbios 15:9, ¿no? Y Salmo 5:5, que pues se dice, no, Dios ama al pecado, no, perdón, Dios ama al pecador, pero no a su pecado. Eso es mentira. Ya que en Salmo 5:5 que yo le señalo, dice que aborrece al impío, ¿no? Y ese pedacito de la pasada antes que pasemos a otra parte, ya sin ver esta parte, lo que es impío. Después ya pasar por cómo debemos responder ante la santidad de Dios. Miren esta parte, que dice, el Señor yo me abarcó 1:13 que es limpio de ojos para ver, ¿no? O sea, además, aquellos impíos que hacen maldad contra el justo, ¿no? Y ¿qué dice un impío? Y bueno, y busqué, impío es aceres, ¿no? Es lo contrario a lo que es un serio, ¿no? Que es la piedad, es lo contrario de la piedad, de vivir una vida que Dios agrada, ¿no? Ese impío, o sea, quiere decir hacer sin reverencia hacia Dios, no meramente irreligioso, sino actuando en contra de la demanda de los 10 mandamientos más graves. Esto ya no es como hacer un país pecado, o hacer algo. Esta persona no le importa nada, le dice Dios no da nada, que trabajo. O sea, se burla, incluso se burla de la misma persona, se burla de Jehová, se burla de Dios mismo, su cara, levanta su puño y dice malas palabras contra Dios, no le importa nada de Dios. Yo he escuchado personas así. Incluso dicen que son cristianos, o incluso dicen que creen en Jehová, creen en Dios, y después usted lo escucha hablar y ofende la santidad de Jehová. Pero para nombrar a Jehová, sí, está en la boca del labio, y para nombrar al Señor Jesucristo, yo creo en Dios, dice, yo creo en Jesucristo. Pero estas personas son impías. ¿Por qué? Porque uno los ve y los mira. No es uno santo completamente, pero uno busca apartarse del pecado y lo vemos a ellos burlándose y no dice, mira, la ley dice esto, los 10 mandamientos, no tendrás Dios, te da parte de Dios, no robarás, no mentirás, no adulterarás, no cometerás. No es que lo hace una vez, lo que estoy hablando es que vive. O sea, no estoy hablando de cristianos que sí podemos cometer esto. Podemos cometer, pero confesamos y hay perdón para nosotros ahí. Pronto socorro en la sangre de Cristo, en la vida auxiliar, el sumo sacerdote que intercede continuamente por nosotros, por nuestros pecados, y si alguno peca, abogado tenemos, defensor. Estoy hablando de gente que vive, camina en esto, no de aquellos hermanos que caen o pecan vos, pecan otro, o cualquiera. Estoy hablando de gente que vive en esto, y se dice ser cristiano, o se dice que creen en Dios, pero viven. Esta gente es así, esto es un impío, o sea que ya directamente no le importa nada los mandamientos de Dios, los preceptos, ¿no? Bueno, y me quería leer, o sea, hay en 1 Timoteo 1:9, fíjese, y después de leer 1 Timoteo 9, me llamó la atención, 1 Timoteo 1:9, y fíjese, me llamó la atención lo que esto lo había leído, es así. ¿Qué puedo encontrar? Segunda de Timoteo. Sí, es así. Sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores, escuchidí, desobedientes, para impíos y pecadores, para irreverentes, profanos, para parricidas, matricidas, para homicidas. La ley está puesta para el impío, ¿no? Claro, porque la persona, la ley te muestra el rayo que te conduce a Cristo y te muestra lo que sos. Pero a esta gente no le interesa nada al impío, ¿no? Le podemos mostrar si no quiere saber nada, sigue haciendo lo mismo. Pero ¿qué te dice Romanos 1:18? Esto es bravo, fíjate por lo que viene la ira de Dios.
Romanos 1:18 dice así: porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿No? Y eso me llamó la atención. Digo, ¿por qué viene la ira de Dios contra toda impiedad? ¿No? Impiedad. Y me llamo, mira, justo tengo mi Biblia, que ya está en mi Biblia de estudio, que ya la tengo anotada y escrita siempre, tengo hace un par de 2 o 3 años y siempre la publicación interna, incluso para estudiar con mis letras, ¿no? Dice, que no tiene apunte, que impiedad, están en un estado de oposición a la naturaleza de Dios, ¿cierto? A los atributos de Dios. Dice, no quieren que Él los gobierne. Claro, cuando vemos que Dios es santo, claro, no, esto no es de la prosperidad. Dios que sana. Dice, claro, ¿por qué? Porque no se trata de conocimiento, saben que Dios es santo. Por eso cuando yo les quiero predicar algo y todos se quieren ir, ¿por qué? Porque saben que la santidad de Dios es luz. ¿Y qué va a pasar? Jehová es luz, ¿qué va a pasar? Esa luz le va a reflejar las suciedades, los trapos de inmundicia y las obras sucias que para nada sirven, lo que hacen ellos, creyendo que con eso van a ganar su salvación. Y hablar de un Dios que es santo es acercarnos a la luz de Dios y mostrarnos tal como somos, es reflejarnos nuestra propia naturaleza caída en un Dios santo. Y eso hace que apreciemos la cruz y el sacrificio que hizo Cristo en esa cruz, ¿no? Pero no le gusta a ese Dios. Ese Dios santo nos gusta, Dios es amor, y Dios te prospera, y Dios te va a dar esto, y Dios va a hacer esto. Pero no le gusta nunca. Fíjense ustedes que en Romanos 18 vemos que la ira de Dios viene por toda obra de impiedad, aquellos que no aprecian la ley de Dios. ¿Sí? Fíjense, 1 de Pedro 4:18. 1 de Pedro 4:18 es así. Y si el justo es salvo con dificultad, ¿dónde aparecerá el impío? Se dice que si el justo es salvo, o sea, por ejemplo, que en Cristo Jesús nosotros estamos salvos, no en Romanos 8:1 sino que no hay ninguna condenación, pero en Cristo. ¿A dónde va a quedar el impío? Aquel que pisotea la ley. Claro, cuando hablo de impío estoy hablando de aquellos, no importa que digan que son cristianos, que son lo que son, que yo me congrego donde me congrego, que yo estudio griego, que yo estudio hebreo, que yo estoy estudiando cualquier cosa, ¿no? Que estoy estudiando teología sistemática, que yo sé cualquier cosa, no, yo soy pastor, no. Cuando Cristo dice, alejado de mí hacedores de maldad, anomia, dice, nosotros hicimos, dice el Señor, ahí está, pueden ser pastores, todo lo que ya fuera demonio, hacen sanidades, pero no viven conforme hacedores de maldad, anomia, no viven, son gente impía. No se trata de cuántos años estás viviendo, no importa lo que hiciste ayer o ayer, hoy cuenta, si estás viviendo por usted, si estás viviendo ahora, estás caminando. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. O sea, Mateo 5, más adelante, Mateo 5:8 es lo que dice, ¿no? Pero vemos que habla de eso. En segunda de Pedro, antes de pasar a los niveles que no podemos responder a la santidad de Dios, vamos a ver en segunda de Pedro 2, 5 y 6. Segunda de Pedro 2, 5 y 6. Dice, y no perdonó el mundo antiguo, más su hermano es el octavo pregonero de justicia, pregonero predicador de justicia, trayendo un diluvio sobre el mundo de impíos y condenó a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciendo a la ceniza, poniendo como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Fíjese, ¿trajo diluvio sobre qué? ¿Sobre el mundo de los qué? De los impíos. ¿Dónde viene la ira de Dios en el mundo 18? ¿Sobre qué? Sobre el impío. ¿Qué dice? Como ejemplo para quién? Para los que vivan qué? Impíamente. Eso me abrió los ojos, digo, la ira de Dios viene sobre el impío. Aquel que agarra aquí la ley y dice, no quiero vivir bajo esta ley. Pero sí, después canto, yo soy esto, voy allá, yo hago esto, yo soy diezmo, yo hago esto, yo hago aquello, pero lo que Dios manda no. Yo sentí que esto en mi corazón y no pasa nada. O sea, no, es grave, es muy grave, porque el Señor ya alejado de mí a seguidores de maldad. Y es muy grave, ¿no? Que hoy es tiempo de gracia, el tiempo de que aquello que
que hemos profesado a Cristo en nuestro corazón y hemos creído nuestra mente, con nuestra mente, no solo nuestra mente, un sentimiento así intelectual, sino en el corazón creemos, de verdad, que nos analicemos esto para todos, para mí, para todos. Si de verdad estamos viviendo vidas santas, Dios es un Dios santo. Y si de verdad nos estamos apartando para Dios, ¿no? Acá, mi señor y yo estamos, en la verdad estamos dos, y si vos estás viendo el video, nos decidimos apartar, porque había iglesias, y está llena de iglesias acá. Para el costado mío, o sea, en la esquina cada iglesia salen así, pero no sé cómo salen tantas. Pero yo las miro y siempre el mensaje es diferente, está Cristo, pero el mensaje está diluido, está mezclado, ¿no? Un Cristo miliano, un Cristo que progresa, un Cristo sanador, está Cristo, ¿no? Pero siempre el evangelio es diferente, no es el evangelio de la cruz, un Cristo es un Cristo diferente que predica, es un Espíritu Santo diferente, un Espíritu que baja un poder del cielo, que te sana, un Espíritu que goza, un Cristo alegre, que Dios es un Dios alegre, pero no se predica de la justicia, de la ira, del infierno, de la santidad de Dios. No se predica que Dios ama a todo y viene el comunismo y está todo bien, no pasa nada. ¿Bien? Y esto a mí me gustó mucho hablar de esto, pero a mí me puso también triste por cierta gente, ¿no? Que al final del camino se va a desilusionar, ¿no? Porque pensaron que yo le iba a entender y ya no va a entender nada. Yo no puedo ganar la cruz a su hijo. Murió. Y no te no va a decir que entiendo en ese momento. La ira de Dios cayó sobre aquel que no hizo nada. Aquel que no cometió nada, murió por mí y por vos. Y si Dios castigó a su hijo, no estás a tiempo. Porque yo no puedo seguro que si no te arrepentís de tus pecados, Dios te va a mandar al infierno. Y de verdad yo te digo que te arrepientas de tus pecados, porque no quiero que vayas donde fue mi madre y van a ir muchos que aprecio. Pero no se vuelven. Creen que son cristianos y en la realidad otra y me dejaron, ¿no? Son gente querida para mí, que yo creo que yo los aborrezco y ellos me miran como un loco Biblia. Pero sé que en ese día se va a hacer justicia en la santidad de Dios. Y Dios se va a levantar, igual cuando venga, ya no va a venir revelación. Ahora como vino al principio va a venir a juzgar el pecado. Y por eso es muy serio ese tema. Quizá son uno de los más temas, de los atributos que más me costó hablar de Dios. Voy a hablar de muchas cosas de atributos, pero hablar de la santidad de Dios es algo que me tuve que descansar y mirarme a mí mismo, ¿no? Y no con esto no estoy diciendo que soy un pecador y que vivo un pecado, no. Pero uno ve, mira, y ve las Biblias y ve lo que es Dios y uno dice, no. Pero hay alegría y confort nosotros con nosotros porque en Cristo Jesús fuimos perdonados de nuestro pecado, ¿no? Así que ahora lo que voy a empezar a hablar, voy a hablar cómo el cristiano debe responder a esta santidad, si ahora que nosotros decimos que somos cristianos. Voy a Romanos 1:7, creo que es un texto que está mal traducido, pero por la sencilla razón de lo que voy a decir. Romanos 1, versículo 7, dice así. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Bueno, en esta está bien traducida, pues es una traducción media. No es la que yo tengo, yo le tengo una Biblia interminable de Francisco de la Cueva. Esta también es una Biblia textual, del griego, ¿no? Pero esta sí está bien traducida. Todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Gracias a vosotros, Padre, Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Hay unas traducciones que dicen llamados a ser santos, en Romanos 7. Pero esto llamados porque esto sería salvación por obras. Si tenemos el llamado, como dicen, yo estoy llamado a ser santo, tú no vas a hacer obras para ser santo, no. Por lo menos gracias a Dios, yo lo tengo llamado santo. Ya somos santos donde, en Cristo Jesús, ¿no? Por medio de la obra que hizo Cristo, ahora ya somos santificados y nos ve santos en Cristo, ¿no? Pero hay unas traducciones que no son, o sea, no están. Esto cuando hablamos de santos, no estamos hablando de unas cartitas así, ¿no? Como creen los católicos.
Tampoco estamos hablando de una experiencia espiritual como esa iglesia que yo tenía, que yo decía, levantaba las manos y decía, Señor, siento. Sentí, había que cantar por media hora, y después hacían así. Siento, espíritu, ahora sí dice que no son de espíritu, de cosas espirituales. Y en un estado ya que estamos nosotros, un estado sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya estamos santos en Cristo, ¿no? Dios nos ve santos en el Señor Jesucristo, ¿no? Y nosotros entendemos este estado, o sea que Dios nos llama y dice apartado, ¿no? Dios nos aparta para vivir una vida santa y piadosa, ¿no? Estoy hablando de que ahora estamos con los ángeles, no decimos nada, pero sí entendemos y nos vamos apartando y purificando, sacando nuestra vida, esta ropa sucia que tenemos y eligiendo de nuevo hombre interior ahora, ¿no? Entendiendo esto, ¿no? Dios nos llamó, Dios nos apartó para Él. Y eso debemos entenderlo bien cuando vemos santidad. No damos un estado espiritual, que debemos hacer esto y aquello para lograr hacer algo. Ya somos santos, ¿no? Estamos apartados de Dios, ¿no? Fíjese, en Levítico de la Gran Ley dice, bueno, también leyó Levítico, pero primero de Pedro, que le digo, primero de Pedro, son dos versículos, 15 y 16. Primera de Pedro. Mi Apocalipsis volviendo para atrás un poquito. ¿Primera de Pedro? Sí. ¿Versículo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó santos, yo también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahí está, he tomado también el Antiguo Testamento de Levítico. Es santo porque yo soy santo. Si miramos a Mateo 5:8, es santo porque yo soy santo, dice, ¿no? ¿Vio? Fíjese en 1 Tesalonicenses 4:3, y el día antes que le acá, 1 Tesalonicenses 4:3, y después le leer 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 4:3 dice así: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación, cajeasmo, ¿no? Que os apartéis de la fornicación, ¿no? O sea, vamos a hablar acá lo que está hablando, o sea, muchos creen que sea, pero no voy a tocar el tema porque me desvía. Pero la voluntad de Dios es la santificación, ¿no? Apartar, ¿no? Apartar de la fornicación. En 1 Tesalonicenses 5:23, ya leemos, 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique completamente, holocletos, que completamente, o sea, totalmente, de todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, o sea, volver irreprochable para la venida de Cristo Jesús y luchar, porque fue comprado a precio de sangre y es de Dios ahora, ¿no? En Mateo 5:8, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. bienaventurados los limpios de corazón, digamos, porque ellos ven a Dios, o sea, los limpios de corazón, aquellos que fueron limpiados, fueron santificados, pero por medio de quién? De Cristo, ¿no? Nosotros somos deudores, violamos la ley de Dios antes de venir a Cristo y ahora pecamos, pero Dios nos perdona como Padre, ¿no? Pero antes era como juez, no castigar, pero ahora solamente por medio de Cristo, ¿no? Tenemos eso, perdón. Y en Hebreos 12:14 dice así: seguir la paz con todo y la santidad, o la piedad de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tenía muchos textos para buscar, pero no los puse en muchos, ¿no? Ahí teníamos un Apocalipsis, no me acuerdo bien, ¿no? Porque no se acuerda que dice que ninguna cosa inmunda entrará al cielo, ¿no? En el mundo de santos siga santos, ¿no te acuerdas de Apocalipsis? No los puse, pero puse los que más me llamaban la atención. Y si sos cristiano, Dios te va a disciplinar. Dios para hacer participar de su santidad. Si buscas bien, no te pide una señora ya yo tenía los ojos. Porque si Dios nos está disciplinando, y no te está castigando cada vez que haces un pecadito, que nadie te lo ve, es porque sos un bastardo. Y te lo voy a comprobar. En Hebreo 12, del versículo 5, aquellos que dicen, no pasa nada porque Dios no es tu padre. Por eso, para que somos tus hijos, Dios nos va a disciplinar. Hebreo 12, versículo 5
hagamos, es así. Y habéis olvidado la exhortación que como hijos os hablaba diciendo, hijo mío, no temas un poco la disciplina del Señor, no ni desmayes cuando sea reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Soportar para disciplina, Dios os trata como hijo porque ¿qué hijo es aquel a quien Dios no disciplina a su padre? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardo de un hijo. Además, teníamos por correctores a vuestros padres, según la carne, y los respetamos. ¿Y no nos someteríamos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque ellos, ciertamente por poco de Dios, nos disciplinamos según les parecía. Mas Él, con miras a lo que nos conviene, a fin de qué? De que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino que tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por medio de ellas han sido ejercitados. Fíjense, para que ellos disciplina, el versículo de Él se va a disciplinar porque Él es un Dios santo. Y para que tú puedas participar, y para que tú puedas estar con Él, porque es un Dios santo, Dios te va a disciplinar. Si no, te estás caminando, y así, como no pasa nada, y nadie me ve, y nadie te está aquello. Y si con la voluntad que acaban no vas al trono de gracia, y pediste perdón, ya te han llegado esa comunión constante de Él, es grave, porque es grave. Es muy grave, porque quiere decir que Dios es tu Padre, y Dios no te está correccionando, no te está corrigiendo. Vos sos un bastardo, o sea, no tenés padre, y eso, pero si cada vez que haces algo y decís, ay, parece que pero me equivoco, parece que Dios me pega, ¿por qué? Y aquel de frente mira cómo hace todo. ¿Y por qué me viene a pegar a mí? Saber que, yo cuando me equivoco así. Eso te debe traer causa de gozo, pues Dios te ama, y al que ama Dios disciplina, y te está corrigiendo, para que puedas participar de su santidad. No va a aceptar ninguna cosa impía, inmundo. Dio su Hijo a causa de nosotros, para que ya no vivamos según la carne. Y es así. Dios es santo, Jehová es santo. Jehová es santo. Por eso me hace enojar mucho que esa gente que dicen cristianos, o aquellos que dicen, yo amo al Señor Jesucristo, al odio, y tiene un montón de cosas arremeras, y cositas, y canciones, y se saben los cantitos, y cualquier cosita que voy a decir, y dicen, amén, gloria a Dios. Y saben todas estas cosas, ¿no? Y no, sí, y saben textos bíblicos, y que eso saben más que yo saben. En teología sistemática, en hermenéutica, en cómo preparar un tema. Yo soy pastor, a mí nadie te puso como pastor, a vos no. A mí nadie me vino a decir, sos un pastor. Pero Dios levanta siervas de las piedras y las rocas de donde quiere sopla el viento para poder hacer hablar. Para llamar. Me decían, Juan el Bautista no estaba con un traje y nada, andaba comiendo miel y andaba comiendo más cosas. Igual que Elías y muchas más. Y muchos profetas que anduvieron desnudos, muchos profetas que fueron guiados y puestos. Y a mí me cuesta vivir la vida cristiana. De verdad que me cuesta. Pero no porque los mandamientos de Dios me son gravosos. No me son gravosos los mandamientos de Dios. Porque sé que en qué ciudad estoy viviendo. Sé que esta ciudad está plagada por el enemigo. Te pudiera hablar de cosas que no podés entender. De muchos que nacieron en la Reforma, y tengo amigos que les hablo de cosas y claro, como ellos nacieron en la Reforma, como yo los amo al Señor. Pero ellos conocen muchos libros, nada más. A mí me gusta leer el libro de Spurgeon, me gusta leer el libro de Reforma, tengo una institución cristiana de Juan Calvino, estoy estudiando por ahora el libro de Romanos, completo como vamos a empezar, de Calvino, de Lutero, de Juan Nus, de Matthew Henry, de todos los libros. Pero hay poderes y potestades y principados que no aparecen en los libros. Y eso que combatimos, que a veces no todos Dios le permite ver estas cosas, ¿sabes? Y a veces yo he salido de ese lugar y no tan fácil me ha dejado el enemigo. Este lugar es un lugar donde está muy plagado el enemigo, yo puedo hacer cosas, cuando salí de este lugar que había otro, a veces siguen apareciendo cosas así, ¿no? Y me encuentro con estos falsos pastores,
que oran en contra de esta iglesia, y tenemos pelea, ¿no? En el sentido espiritual. Pero nosotros lo que vemos siempre no es una broma, como yo digo, oren por nosotros, porque de verdad yo le agradezco al pastor Zacarías por la oportunidad y al hermano Paraguaya que nos está permitiendo hacer los estudios, y que todo aquel que está escuchando que ore por nosotros y que no puede de esta iglesia, ¿no? Me queda un texto, fíjate, en 2 Corintios 7:1, para terminar, 2 Corintios 7:1, perdón, sí, es 2 Corintios 6:17 al 7:1, y esa raya, ¿no? 2 Corintios, y este es del 6:17 al 7:1, 2 Corintios 6:17 al 7:1, es así. Nunca el 14, bien. No esté unido en su desigual con el incrédulo, porque compañerismo hay entre justicia e iniquidad, que comunión hay entre la luz y las tinieblas, que concordia de Cristo con Belial, o que parte de división de con incrédulo, que acuerdo del santuario de Dios con los ídolos, porque nosotros somos santuario de Dios viviente, como dijo Dios, habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré su Dios, yo seré mi pueblo. Por lo tanto, salid en medio de ellos, separados, apartados, santificados, quiere decir eso. Dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y yo seré el Padre, y vosotros me seréis por hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y acuerdo, o sea, lo que venía hablando en el 7, esto dice, así que amados, teniendo estas promesas, o sea, las que quería hacer otro, que limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando en él la santidad y en el temor de Dios. ¿Sabes por qué se santifica la gente? Porque como decía el texto, no hay temor de Dios. Si tuvieras el temor de Dios y supiera lo que es santo, temblaría, tu voz sería como la mía, así temblando. Porque sería lo que es cuando Dios habla desde el monte. Cuando Dios habla, tendrías temor. Que como ellos no hay temor de Dios, Dios es un Dios alegre, y Dios es amor, y Dios te prospera, y Dios te causa lucha, y Papá Noel. Y te da todo lo que vos querés. Te encarás con fe. Pero eso no es. Por eso voy a cerrar diciendo, Padre, muéstranos que cómo debemos caminar a la santidad de usted, cómo debemos hacer que usted nos esté guiando por su santa palabra, que nos ilumine, que siempre nos esté enderezando, si nos tiene que estar disciplinando, que nos discipline y nos esté corrigiendo para que no participemos de este mundo, o sea, como este mundo camina y se burla, pero sabemos que al final habrá un juicio y usted va a castigar a todas aquellas personas que no le importó la ley, ¿no? Cuando digan, Señor, en tu nombre echamos demonios y hicimos muchos milagros, te iba a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no, que nunca quisieron vivir a buena mi ley, nunca le importó mi santidad, y ayúdenos a aquellos que venimos caminando con usted, que usted nos haga entrar, porque nosotros no volvemos nunca, y en Cristo Jesús solamente lo podemos hacer porque solamente en Él, pero que tampoco nos confiemos, que digamos nada, porque estamos en Cristo ahora, perseveraremos en el pecado y pecaremos de ninguna manera, sino que debemos apartarnos. ¿Por qué? Porque el pecado no reina en nuestro corazón. Ahora Cristo que reine y que nos apartemos y que luchemos y estemos meditando con esto que estuvo hablando con el del siervo, ¿no? Y que nos ayude. Gracias por todo y que estén orando, Padre, aquellos que necesitarían por esta iglesia, que somos solamente dos, pero usted está con nosotros, ¿no? Somos solamente dos, pero con ustedes somos más que todos esos que están acá alrededor de nosotros. Gracias, hermanos, iglesia de la Bautista de la Plata. Invitamos a aquellos que quieran participar en nosotros y igualdad con nosotros, ¿no? Y estar con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la hermosura de tu santidad, yo me postro ante tu altar.